Vamos a entrar entonces ya en la última parte y dice así Juan capítulo 1 versículo 20. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y levantó su voz. Que en este último tiempo, nos pongamos también de pie y levantemos la voz para predicar y para anunciar el reino del Señor Jesucristo. Y dice Juan capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el tiempo, en este último tiempo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos va a levantar en este último tiempo para presentar al Cordero, para presentar al Hijo de Dios, para presentar la palabra, para evangelizar, para ganar muchas almas. ¿Ya vio por qué es que Dios tiene que construir lo que Dios está haciendo en todos nosotros? Él nos está enseñando, Él nos está formando, Él nos está capacitando, para después nosotros ir a presentarlo a Él, para después nosotros ir a presentar al Señor. Como pasó aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan presenta a Jesús. Dice el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ya no estaba Juan, sino también sus discípulos. Este último tiempo es un tiempo para ser discípulos. Dios nos va a levantar. En este último tiempo, Dios nos va a construir, Dios nos va a levantar, Dios nos va a edificar para ser discípulos y cumplir esa gran comisión que dice Mateo 28, 19, de ir por las naciones a ser discípulos. Y dice el versículo 50, 1:50, respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi, debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás. Este último tiempo, gloria al Señor, el último día de la fiesta, el último gran día de la fiesta es el tiempo de predicar del Espíritu Santo. Es el tiempo de predicar de las cosas mayores que Dios quiere hacer en este último tiempo, de las manifestaciones del Espíritu, de las sanidades, de las liberaciones, de los milagros, de las señales, de los prodigios, de todo lo que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, porque es la que está actuando en este último tiempo. Es el poder de Dios, es el poder ejecutivo, no es el agente activo, como muchas sectas religiosas lo dicen, sectas demoníacas, herejías. No, es la tercera persona de la Trinidad que está alrededor de nosotros y dentro de nosotros. En este último y gran día de la fiesta, Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que Dios nos ha levantado en este tiempo, que es el último tiempo, gloria al Señor, para predicar que Él viene, para predicar que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y que nosotros tenemos que darle libertad para que Dios se mueva, para que Dios fluya, para que Dios traiga la palabra de liberación, la palabra de levantamiento, la palabra que va a restaurar a las naciones. A las naciones. Ningún modelo humano va a restaurar a las naciones. Ningún modelo humano ni ciencia humana va a restaurar al hombre de la situación en la que se encuentra. Solamente la palabra y solamente el Espíritu. Y si en aquel tiempo Dios levantó a Saulo para ser ministro a los gentiles, y hoy todavía estamos escuchando y mirando la enseñanza del apóstol Pablo, cuánto más nosotros en este último tiempo que lo estamos viviendo. Y dice aquí el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día, gloria al Señor, y estamos viviendo este último tiempo, este último día, este tercer milenio, gloria a Dios, para predicar de las bodas del Cordero. Que el Señor nos va a levantar para celebrar bodas con Él, para celebrar, hermano, el encuentro con Él en las nubes de Cristo con su iglesia. Así que le damos toda la gloria, le damos toda la alabanza, toda la exaltación al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al Dios sublime, al Dios eterno, al Dios que nos ayuda, al Dios que nos bendice, al Dios que nos entrega muchas victorias y muchas bendiciones. Y por último, levantar es la otra acepción contraria a la que hemos visto, es contender contra alguien, afrentar, desafiar, oponerse a otro. Ya tiene que ver con el sentido de la
rebelión. Y ese ministerio de la iniquidad, ocultamente y muchas veces abiertamente se mueve paralelo a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y no nos convirtamos nosotros. Si no dejamos que el Señor nos levante, que el enemigo nos use para afrentar la autoridad, para afrentar los instrumentos de Dios, para afrentar la obra de Dios. Y eso lo vamos a estudiar después en otra oportunidad que Dios nos permita, la autoproclamación o el autolevantamiento, que fue lo que hizo Satanás. Y que viene a ministrar en la iglesia, viene a ministrar en el pueblo de Dios para que también muchos contiendan contra la autoridad establecida. Muchos contiendan contra el pastor, contra el líder, contra el dirigente, contra aquel que Dios ha puesto por encima. Porque es que si Dios lo ha puesto por encima, es porque Dios lo ha levantado, es porque tiene una capacidad, es porque tiene un respaldo, es porque tiene más autoridad de Dios, más bagaje de Dios, y nosotros tenemos que respetar esas autoridades. Y el que no lo hace se levanta contra la autoridad. ¿Y contra quién se levanta a la postre? Se levanta contra el mismo Dios, porque Dios es el que lo ha puesto. Dios es el que lo ha colocado en ese lugar conforme a su voluntad y conforme al propósito. Con esta última definición terminamos esta enseñanza. Levantar, contender contra alguien, afrentar, desafiar. Muchos se levantan para desafiar. Muchos se levantan para criticar. Muchos se levantan para juzgar. Muchos se levantan con el no estoy de acuerdo, con el no me parece, y tienen su rencilla con el líder, tienen su rencilla con el hermano, tienen su rencilla con la esposa, tienen su rencilla con el esposo, tienen su rencilla, hermano, con el mentor, tienen su rencilla ahí con no estoy de acuerdo, es que no me parece, es que así no debe ser. Están levantados, ellos mismos están levantados. El diablo los tiene levantados, pero contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra los pastores, contra los líderes, y tenemos que ser libres de esa influencia demoníaca y satánica. Se resiste al líder, se resiste al líder, se ve la persona del líder y la resisto, y está resistiendo al Espíritu, está resistiendo a Dios, porque Dios fue el que lo puso, Dios fue el que puso a ese pastor, Dios fue el que puso a ese líder, Dios fue el que puso a ese instrumento, Dios fue el que puso a ese capitán de Ujier, Dios fue el que lo puso. Así como Dios te ha puesto en su iglesia, te sacó del muladar, Dios también sacó del muladar a pero a él le ha placido ponerlo ahí por encima. ¿Cómo se hace? Si es Dios el que gobierna y es Dios el que manda, y Él sabe a quién nos va a colocar por encima para pastorearnos, para enseñarnos, para edificarnos. Así que hay que ser humilde, hay que bajarse, hay que doblegarse y hay que aceptar el pastoreo de Dios, porque ese es el pastoreo de Dios. Y ser sincero y sacar todo eso del corazón, dejar que Dios lo derribe, dejar que Dios lo quebrante, porque será el primer obstáculo para que Dios te levante. El orgullo, porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, y Dios abate, Dios humilla, así como lo hizo con Saulo, ya lo vimos, al orgulloso, al rebelde y al soberbio. ¿Dónde está eso, pastor? En el Salmo 3:1 y en Esdras capítulo 4, versículo 19. Ojo con los que se levantan para contender contra alguien, para afrentarlo, para desafiarlo y para oponerse. Porque si tú te opones al que Dios ha puesto por encima de ti, te estás oponiendo al mismo Dios, a ese instrumento que Dios va a colocar y que Dios ha colocado, tu pastor, tu líder, para traerte la edificación, para traerte la construcción, para traerte el levantamiento y llevarte el Señor al nivel donde Dios te quiere llevar. A Él le damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Él es el autor y consumador de la palabra, Él es el dueño de la palabra, Él es el Dios que nos ayuda, Él es el Dios que nos bendice, el Dios que nos quiere levantar, el Dios que nos ha levantado, pero que nos quiere levantar más. El Dios que quiere seguir construyendo su reino en medio de nosotros. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.